Buenos días. Estamos, lo que veo ya estamos vivos. Están como 4 minutos. Pero estoy adelantado, pero está bien, porque ayer estuvo atrasado. Siempre bueno estar adelantado que atrasado. Okay. Okay. ¿Qué es lo que está sucediendo? Sí. Introducción de personas. Okay. Aquí. Tenemos aquí. Bueno, buenos días, ¿cómo estamos? Espero que estén bien. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateo capítulo 5, del versículo 33 al 37. Ustedes saben que estos capítulos son del Sermón del Monte, en donde el Señor Jesús nos enseña a todos sus discípulos cómo se debe de vivir una vida cristiana, y nos está enseñando a todos nosotros cómo se debe vivir una vida cristiana. Verdaderamente a mí estoy aprendiendo bastante acerca de estas clases. Ok, vamos a comenzar entonces en el versículo 33. Dice así: también oído que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tu juramento al Señor. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera por el cielo, porque el trono de Dios, porque es el trono de Dios, y por la tierra, porque es el estrado de sus pies, y por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Y jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Antes bien, sea el hablar de ustedes, sí, sí, o no, no. Porque lo que es más de esto procede del mal. Bueno, qué cosa más hermosa está diciendo nuestro Salvador, hermano, Padre, todo lo que nosotros podamos decir acerca de eso. Y también a veces, aquí le dice, también habéis oído que yo dijo a los antepasados: no jurarás falsamente. Eso es el versículo 33, ¿no? Está bien ya que nosotros, la tesis esa, voy a volver a leer otra vez. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos que no juráis, sino cumplirás el Señor los mandamientos. Con cierto alivio, dejamos atrás la enseñanza en torno al séptimo mandamiento, consciente de que nos tocan de cerca. La cuarta tesis, en cambio, versa sobre los juramentos, tema que parece tener poco que ver con nosotros, probablemente. No hemos jurado nunca por el cielo y la tierra, ni por Jerusalén, ni por nuestras cabezas,
por lo cual podríamos pensar que, al menos en este caso, el Señor nos dará un aprobado examen final a nosotros, no jurado por nada de eso. Pero desgraciadamente no podemos escaparnos tan fácilmente de las implicaciones del texto. En realidad, lo que Cristo está exigiendo en estos versículos es la veracidad, sencillez y honradez en todas nuestras comunicaciones y conversaciones. Centra su ataque en los juramentos, porque era medio de ellos, como los judíos de su día eludían de sí la verdad y cumplir con su compromiso. Nosotros practicamos otra forma de engaño, pero las demandas del Señor son igualmente fulminantes. Sean vuestro hablar, sí, sí, o no, no. Lo que es más de esto procede del mal. Lo que es más de esto procede del mal. Eso lo podemos ver en este mismo en el versículo 27. Dice, pero sea vuestro hablar, sí, 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 no, no. Porque lo que más de esto es del mal procede. Lo que viene, lo que procede de esto, viene el mal. ¿Qué es lo que sucede? Para entender bien las enseñanzas, necesitamos saber, en primer lugar, lo que enseñaba la ley al respecto, y en segundo lugar, cuál era la costumbre de los judíos. Tenemos que saber lo que la ley enseñaba al respecto, y tenemos que, en segundo lugar, tenemos que saber las costumbres de los judíos. Como en el caso del divorcio, en versículo 31, la frase citada por Jesús, no jurará falsamente, sino que cumplirá el juramento del Señor, versículo 33, no es una cita exacta del Antiguo Testamento, sino que un resumen de varios textos, en énfasis especial sobre aquellos aspectos de la ley que los rabinos subrayaban. Desde la cita podemos ver textos como los siguientes: no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Eso está en el libro de Levíticos, capítulo 19, versículo 12. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra para conforme todo lo que salga de su boca. Número 30, capítulo 30, versículo 2. Okay. Cuando hagas un voto al Señor, tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque el Señor tu Dios ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás de cumplirlo tal como voluntariamente ha hecho voto al Señor tu Dios, lo cual ha prometido con tu Dios. ¿Ah? En Deuteronomio capítulo 23, de capítulo 21 a 23. En cada uno de estos textos, el énfasis recae sobre dos cosas: la necesidad sincera y veracidad en el momento de hablar y la necesidad absoluta fidelidad al cumplir lo hablado. Prohíben, por un lado, la mentira y el engaño, y por otro, el perjurio y la deslealtad. El pueblo de Dios debe ser conocido como un pueblo cuya palabra siempre es fiar. Lo que dicen, lo dicen con integridad y, una vez dicho, lo cumplen, aunque resulte ser perjudicial para sus propios intereses. Mira a ver lo que dice, vamos a ver aquí, lo que dice el libro de Salmos, capítulo 15, versículo 1 al 4. Jehová, ¿quién te habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos
el vil es menospreciado. Las personas que están diciendo de que hacen los otros, ¿no? De que uno debe hablar lo que debe decir y debe decir lo que va a hacer. Bueno. Vivimos en un mundo caído, que la gente ha desarrollado todo un surtido de mecanismos de engaño en su conversación diaria. Sin pensarlo dos veces, exageramos, damos información parcial, mentimos, mezclamos la verdad con la mentira o prometemos cosas sin tener intención alguna de cumplir la promesa. Detrás de nuestro discurso hay duplicidad en lugar de sencillez, engaño en lugar de transparencia, mentira en lugar de verdad. Como consecuencia, la sociedad se ha visto en la necesidad de utilizar una serie de recursos y costumbres mediante los cuales intenta proteger a la persona engañada y obligar al engañador a cumplir su palabra. Muchos negocios de la vida requieren la firma de un contrato de legalidad vinculante. Para otros asuntos, no se considera firme el compromiso de la presencia de testigos y para la tratación menores se espera que la persona hable en serio o se comprometa solemnemente. ¿Okay? Hoy en día, excepto en los juzgados, el jural está cayendo en desuso. Probable causa de esto es la creciente escepticismo de la gente en materia religiosa. Si no crees en Dios, ¿qué sentido tiene invocarla como testigo de una transacción? Son ya pocos los que refuerzan sus afirmaciones con uno juro por Dios o algo semejante, pero en la antigüedad era una costumbre habitual para refrendar la seriedad de una promesa o contrato. En principio, las escrituras no cuestionan esta práctica. Al contrario, a veces Dios mismo confirma mediante juramento la veracidad de su promesa. El Señor ha jurado a David en verdad, de los cuales no se retirarán. Eso está, lo podemos ver en el libro de ¿qué? En el libro de Salmo. El libro de Salmo, capítulo 132, versículo 11, donde dice, mira lo que dice el Señor. Mira lo que dice el Señor. En verdad juro Jehová, en verdad juro Jehová David, y no se retractará de ellos, de los descendencia pondré sobre el trono. ¿Okay? Un juramento le hizo Dios a quién, a David. Entonces vamos a ver otro juramento también que está en el libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 17 a versículo 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la estimulación de su consejo, que puso juramento para que dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un continuo consuelo, lo que hemos acudido para sí mismos, la esperanza vuestra delante de nosotros. Bueno, la palabra de Dios es realista, la palabra de Dios es realista. Sabe que en un mundo en el que engaño es una práctica normal, no podemos fiarnos de mera palabra, sino que necesitamos la seguridad que un voto solemne o un juramento sagrado confiere. Además, en este mundo conviene tener medios para persuadir, obligar a la gente a que diga la verdad. Así pues encontramos el texto como en el texto de Deuteronomio, vamos a ver lo que dice respecto a lo que estamos diciendo, ¿no? A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. Aquí, por supuesto, la intención no es tanto la de fomentar la práctica de juramento como la de exigir que los israelitas al jurar lo hagan por el Señor ni por otras deidades.
Pero sí mire, como se mire, es un texto que presupone la práctica de juramento de Dios. Okay, la costumbre. La costumbre. Sin embargo, hay evidentes peligros en el juramento. El solo hecho de requerir juramento para ciertas clases de promesas de envergadura tienden a hacer que la gente no se preocupe de ser veraz en caso de las promesas menores hechas sin juramento. Me parece que no es tan grave mentir cuando no ha habido ningún juramento. Por otra parte, con el fin de afirmar la veracidad, aún en asuntos de poca importancia, el uso de los juramentos puede irse extendiendo hasta el punto de formar parte habitual de las conversaciones diarias, aún de las más triviales. Esto es lo que había pasado en Israel. En tiempos de los patriarcas, solo se juraba en momentos de especiales solemnidad, pactos vitalicios, enlaces matrimoniales y otros asuntos de la entidad. En cambio, en tiempos de Jesús, la gente juraba cuando a todos luces no era necesario. Esta trivialización de los juramentos, a su vez, hacía que los que eran verdaderamente serios tuvieran cada vez menos valor. Pero aún más, los judíos habían convertido el uso de juramento en más refinada hipocresía, un auténtico sistema por el cual eludían decir la verdad y cumplir con lo prometido. Así, habían logrado que el juramento, dado inicialmente para reforzar la veracidad, llegase a ser un medio para la gloria de esto. Es difícil de entender y requiere una explicación detallada. Para empezar, habían cambiado el énfasis de la ley. Por ejemplo, donde el Levítico 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre y profane así el nombre de Dios, de tu Dios, yo Jehová. Entendido en este énfasis correcto, decían: no juraréis en falso por mi nombre. Ellos leían: no juraréis en falso por mi nombre. Entonces, ¿qué sucede? Es decir, allí donde la intención de Dios era la prohibir toda clase de falsedad en los juramentos, los judíos venían a decir que la falsedad era admisible siempre que el juramento no mencionara al nombre de Dios. Mira, ay Dios mío. O donde el número 30, mira lo que dice el número 3, el número versículo 30, versículo 2, dice: si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento, no faltará su palabra. Ellos darán este otro énfasis: si un hombre hace un voto al Señor, como si un hombre hace... Déjame leírselo bien para que ustedes sepan lo que está diciendo. Mira, cuando alguno hiciera un voto a Jehová o hiciera un juramento legando su alma como obligación, no quebrantará su palabra hasta conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que mientras no mencionaban a Jehová, ellos podían romper el juramento. ¿Sí? Es decir, mientras lo exigía el cumplimiento fiel de todas las clases de votos y de juramento, eso lo exigía la ley. ¿Entiendes? Dios, ellos decían que el cumplimiento era obligatorio solo en el caso de votos hechos a Dios o de juramento en lo que Dios había sido decididamente invocado. Bueno, versículos 34 y 36. Dice así: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo,
porque en el trono de Dios, ni por la tierra, porque en el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque esta ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cada. Bueno, luego con el paso del tiempo habían llegado a crear distintos grados de obligatoriedad en cumplimiento de juramento según el cual fue el objeto invocado. Así, según ellos, algunos votos, precisamente los que nombraban a Dios, exigían un cumplimiento absolutamente obligatorio. Otros eran casi obligatorios, otros no eran tan vinculantes y otros casi ni comprometían en absoluto. Naturalmente, para evitar responsabilidades, muchas personas juraban por cosas menores. Esta clasificación constituye al trasfondo de los ejemplos puestos por ¿qué? Naturalmente evita la responsabilidad de muchas personas, juran por cosas menores, ¿ok? Entonces, los fariseos, pero se ven más claramente en la denuncia contra los escribas y los fariseos en este mismo libro de Mateo 16:22. Allí vemos que los judíos consideraban más vinculante jurar por el oro del templo que hacerlo por el templo mismo, y más obligatorio lo que se juraba por la ofrenda sobre el altar que le juraba por su propio altar. Bueno, en el capítulo 5, sin embargo, no podemos saber exactamente lo que decían acerca del cielo, la tierra, la ciudad de Jerusalén y la cabeza como objeto invocados en los juramentos. Solo vemos que estas distinciones para Cristo eran absurdas, pues que todos en el fondo involucraban a Dios y por tanto todos eran igualmente obligatorios. En cuanto al cielo, en versículo 34, este es la morada de Dios, el lugar donde Dios tiene su trono. Por tanto, jurar por el cielo es tan vinculante como jurar por Dios. Como Jesús mismo dirá posteriormente a los fariseos, el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, porque que está sentado en él, porque él está sentado en él. Eso lo podemos ver en este mismo capítulo, versículo 23, capítulo 23, versículo 32. En cuanto a la tierra, versículo 35, ¿no? No dijo Dios. En Isaías, vamos a ver lo que dice Isaías 66, versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está? ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Que como los cielos en su trono está en detrás de sus pies, Dios está presente en donde Dios está presente en la tierra. Y su creador es su creador. Por lo tanto, jurar por la tierra es involucrar a Dios en el juramento. Esta afirmación de Cristo está muy lejos de la actitud reflejada en dicho rabínico, como los cielos y la tierra pasarán. Y pasarán el juramento que lo llama como un testigo. En cuanto a Jerusalén, versículo 35, es la ciudad del gran rey. Aquí Cristo cita el del Salmo 48 y una comparación de los versículos es el 1 y el 2 de este Salmo. Demuestra que el gran rey en cuestión no es otro que nuestro Dios. Jurar por Jerusalén, pues es jurar por Dios. En cuanto a la cabeza,
en el versículo 6, no hay que pensar que no tiene nada que ver con Dios. Nuestra cabeza no es nuestra, pertenece a Dios. Él es su creador, Él la sustenta. Si no eres de esta opinión, intenta hacer que te salgan canas. Si no eres de esta opinión, intenta hacer que te salgan canas. O que quizás te interese más que no te salgan pronto. Pero descubrirá que no puede ser blanco o negro o solo cabello. Eso es lo que va a descubrir tú. Dios es el Señor de nuestro cuerpo, por lo cual aún el jurar por nuestra cabeza le involucra a Él y resulta ser un juramento totalmente ¿qué? Vinculado. La verdad es que Dios siempre está presente con nosotros, siempre escucha nuestras palabras y tanto si invocamos su nombre como si no, siempre es testigo de nuestras promesas. No podemos dividir las cosas de esta vida en espirituales, menos espirituales y no espirituales. Ni podemos clarificar los juramentos en más o menos solemnes. Qué absurdos somos, pues intentamos mantener un doble moral o un pensamiento que determina circunstancias y no tiene importancia al no decir la verdad. Es lejos de participar en esta hipocresía, ¿entiendes? No cumplir los juramentos, lejos de participar en esta hipocresía de los juramentos. Los discípulos deben tomar la determinación de no practicarlo más. Pero yo os digo, no juréis de ninguna manera. Está en el versículo 34, ¿no? Si tienen hambre y sed de justicia y si son de limpio corazón, no tendrán ninguna necesidad de reforzar sus afirmaciones mediante juramento. Su propia integridad bastará para mostrar a sus compañeros que lo que dicen es veraz. Aquí necesitamos crear un pequeño paréntesis para abordar una cuestión polémica. Con estas palabras entiendo que Jesús se está refiriendo a las conversaciones cotidianas con vecinos, amigos y otras personas conocidas. El abuso de los juramentos en el trato diario, entiendo que no está prohibiendo juramentos solemnes de la vida formal y legal de la sociedad. Esto por dos razones siguientes. Quienes utilizan otros versículos para prohibir los juramentos ante tribunales harían bien en tomar buenas notas de la frase lo que es más de esto en el versículo 27, donde dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, o no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Si Cristo está prohibiendo de una manera absoluta, en toda circunstancia, todo aquello que es más que una simple afirmación por parte de los discípulos, tendríamos que negarnos a firmar contratos, letras o cualquier otra clase de documento vinculado. Nuestra clase, nuestra sola palabra tendría que bastar, pero esto es pecar de genios, como ya hemos dicho, en una sociedad caída como la nuestra. Los compromisos de cierta envergadura no pueden ni deben depender de la sola palabra de una persona. Los tribunales hacen bien en exigir un solemne y sagrado compromiso parte de los testigos y el creyente hará bien en concedérselo. La ley no solo contempla el juramento como un hecho común del pueblo de Dios, tal y como ya hemos visto, sino que lleva a prescribir juramentos en ciertos casos, por ejemplo, el de la mujer acusada de infidelidad, en el número capítulo 5, 19, 22.
Esto no es algo que la ley permite, sino algo que la ley exige. Si la enseñanza de Cristo no quiere decir que bajo ningún concepto debe el discípulo utilizar los juramentos de los tribunales, contradice abiertamente la ley, cuando el mismo acaba de afirmar que no ha venido para abogar la ley. Además, si Jesús prohibiera absolutamente juramento en toda situación, estaría condenando explícitamente el comportamiento de los grandes santos del Antiguo Testamento. Abraham confirmó con juramento su promesa al rey de Sodoma. Y Abimelech, eso está en el libro de Génesis capítulo 14, versículo 22 al 24. También está en el libro de Génesis capítulo 21, del 23 al 24. Y exigió un juramento a su siervo cuando éste salía en busca de una esposa para Isaías. Isaac. En Génesis 24, capítulo de 3, Génesis capítulo 24, versículo 3 y versículo 9. Isaac asimismo hizo juramento con Abimelech. Eso está en el libro de Génesis capítulo 26, versículo 26 al 31. Jacob lo hizo con Labán. En Génesis capítulo 31, versículo 53. Y también, y con José, en el libro de Génesis, capítulo 47, versículos 30 31, y capítulo 50, versículo 5. Así podríamos seguir, pero por cuanto aún Cristo estaría desprobando la acción de Dios mismo, puesto que, como hemos visto, él hizo varios juramentos a lo largo de la revelación de sus promesas de salvación. Y no digamos que esto fue una concesión divina a la ignorancia de la gente que vivía bajo el antiguo pacto. La epístola de Hebreos celebra con entusiasmo los juramentos de Dios, Abraham el Mesías, y espera que nosotros también recibamos consolación a través de ellos. Él asimismo, cuando el apóstol Pablo llamó a Dios por testigo, cuando conjurar a Timoteo a ejercer firmemente su ministerio de predicación, no hace más que los juramentos pretendía hacer, colocar a Dios en medio de la conversación con el fin de asegurarles a sus lectores la plena sinceridad y convicción de lo que dice. Vamos a ver lo que dice el segundo de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgaré a los vivos y a los muertos, su manifestación, su reino. Okay. Debemos entender, pues, que Jesús no está condenando el juramento. Solemne en situaciones legales, sino que el juramento impertinente, profano, innecesario y con frecuencia hipócrita, usado para impresionar y para sazonar la conversación ordinaria. Entonces Jesús está condenando es a las personas que están haciendo juramentos falsos, a las personas que están hipócritas, a las personas que están haciendo juramentos y no lo van a cumplir, le están diciendo por decirlo, prácticamente. Versículo 37. Ahora vamos aquí, el juramento y la veracidad. Fíjate cómo está diciendo aquí. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto es de mal procede. Okay. Más aún, Jesús está condenando toda manera de hablar que no corresponde a la sencilla verdad. Exige a los discípulos que hablen con sencillez, integridad, sinceridad y veracidad. Lo que sale de su boca debe proceder de un corazón limpio y sano. Esta énfasis no es nuevo. De hecho, que se encuentra
con frecuencia en el Antiguo Testamento. Señor, ¿quién habitará en tu templo, en tu tabernáculo? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón, el que no calumnia en su lengua. Eso lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 15, del 1 al 3. También lo podemos ver en el Salmos, capítulo 24, versículo 4. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo. Eso está en el libro, en el Salmo 51, versículo 6. Mira cómo dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Estas son las cosas que debéis hacer: decir la verdad unos a otros, juzgarla con verdad, no traméis en vuestro corazón el mal uno contra otro, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son las que odio, la del Señor. Okay, entonces ya vimos varios textos que dicen acerca de el juramento falso, el juramento que no tiene sentido, y que Dios detesta todo eso. Estos textos y otros indican lo que Jesús afirma aquí, que la veracidad no es cuestión de juramento, sino la integridad del corazón. De hecho, la persona que alude mucho a su propia veracidad, que va por la vida con la verdad por delante, o afirma que todo lo que dice es la pura verdad, normalmente no es de fiar. La persona que realmente ama la verdad, en lo último, no es dada a tales afirmaciones, porque conoce su propio corazón y reconoce la falsidad con que las pequeñas falsedades entran en su conversación. Los discípulos, pues sensibilizados por Cristo, deben saber que en la conversación cotidiana no hay lugar para los juramentos. Estos son el arma de las personas que están carcomidas o duplicadas, que sabes que nadie le creerá sin ellos. Los juramentos suelen escucharse en labios de embusteros. Así que debe tener cuidado cuando escuchen a una persona no que diga, no, lo juro por esto, lo juro por esto. Esas personas son unas personas que no se pueden creer y son unas personas de que le gusta mentir. Eso no lo digo yo, eso lo está diciendo la palabra, eso lo está diciendo Salvador Jesucristo. Los discípulos deben ser personas veraces, que tienen trato regular con ellos, deben llegar a comprender que cuando dicen así, lo que quieran decir es sí, que cuando prometen algo lo cumplen y que cuando dicen que algo no es cierto, el tiempo les da la razón. Mira lo que dice la segunda Corintios, capítulo 1, versículo 17. Mira lo que dice. Así que al proponerme esto, usted quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí o no. ¿Okay? Deben sobrarle las afirmaciones de veracidad a los juramentos, y de hecho ¿qué sería? La evidencia de algo malo hecho, porque como hecho, hemos dicho, indicaría un carácter engañoso. Una mala conciencia o una profesión habitual, o no decir la verdad, todo lo que es más de sencilla afirmación de verdad procede del mal. Todo lo que es más de sencilla afirmación de la verdad procede del mal. Esta última frase puede significar procede del mal o del maligno, es decir, del diablo, el padre de las mentiras y creador de falsedades. Cuando más corrompida es una persona o una sociedad, tanto más siente la necesidad de practicar el juramento
o avalar sus palabras con otras afirmaciones. En una sociedad sin pecado, toda clase de juramento sobraría. Posiblemente, como creyentes, ninguno utilizamos juramentos en nuestra vida cotidiana, pero como vamos en cuanto a la exactitud y la sencillez en nuestras comunicaciones con otros, quizás fuera un compromiso, la verdad, implicaciones profundas de las palabras de Jesús, la que condujo a Santiago a emplear su sorprendente palabra de Jesús, la que emplear a su sorprendente, sobre todo cuando repitió casi en su epístola la condenación de juramento por parte de Jesús. Sobre todo, hermanos míos, no juréis por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, hasta bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caguéis bajo juicio. Bueno, ya aquí ya terminamos ya estos versículos que estudiamos, que eran del versículo 33 hasta el versículo 34, donde se habla de que no se puede jurar en vano y simplemente no se puede jurar por Dios. Y una de las cosas, ¿no? De que tenemos que tener por norma y por habilidad de que los sí de nosotros sean un sí y los que no de nosotros sean un no. Pero tú no sabes lo que pasa muchas veces, de que nosotros queremos complacer a los hombres, nosotros queremos complacer a todo el mundo, y entonces los sí se convierten en un no porque no podemos hacer lo que deberíamos hacer, lo que dijimos que íbamos a hacer. Y principalmente una de las cosas fundamentales es que no podemos jurar. Y cuando usted escuche a una persona que esté jurando, debemos darnos cuenta de que esa persona que está jurando, esa persona, la palabra de él está un poco con un vínculo. Y vamos a terminar ya. Le doy muchas gracias a todos los que me han escuchado y todos los que me están escuchando. Y nos veremos mañana. Bye bye. Hasta luego.